Yeah, Mr. White. Yes, science. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pepeteando Ciencia, un podcast dedicado a la divulgación científica, pero de una forma algo más informal. Y en esta ocasión me acompaña, como siempre, mi amigo Sala. Hola, muy buenas noches, gente conocedora. Ah, qué bonito que saludes a nuestro público que nos escucha. Ellos te van a saludar desde sus casas. Y antes que nada queremos, bueno, al menos de mi parte, Sé yo que si quiero, nos escuchan desde el trabajo, a lo mejor. O no, no es lo más recomendable, o sea, por medio del acto. güey, una anécdota así, güey, no me molestaría. Fíjate, tenemos un podcast al momento, güey, de la acción. Es que Qué nos rico. excitan sus voces. Se me prende. Por favor, hablen en el momento de Newton. Oh, por Newton. Güey, ya me dio ganas de alguna vez cuando estás en el acto, decir, oh, por Newton. Oh, por Dios. Güey. Santo Einstein. Oh, sí, toma toda tu relatividad, nena. Ya, Güey, dale, que nos vamos a sí, ir sí. de largo. Nos estamos yendo mucho por las ramas y este episodio no va sobre el acto amoroso, ¿sí? De hecho, vamos por, bueno, se podría relacionar un poquito, pero no explican sobre eso. Y es que, Depende, ajá, pero a ver, si es entre esa primos, sí relación tiene creo mucho que que no es ver. muy chida. Ajá. O sea, se va a relacionar mucho si es entre primos, Exacto. sí. Pero bueno, como pueden intuir, donde este día, tarde, noche que nos escuchen, les hablaremos un poco sobre defectos genéticos, que de hecho viene en el título de este capítulo. Y antes de empezar, nada más quiero pedir, si escuchan medio raro el micro, además de mi parte, es porque sucedió algo, pero pronto estaremos con el audio bien, como debería ser. Pero bueno, ahora sí, les hablaremos, ya dijimos, ya dije, ya les... voy a decir una estupidez y se me acaba de olvidar completamente. Ya. Chales. Ya me está pegándolo, señor. Pero bueno, hablemos de efectos genéticos, ¿sí? Es un tema muy interesante que a lo mejor todo el mundo ha visto una persona que padece algún defecto genético o hasta ustedes mismos lo pueden llegar a padecer. Y tiene una gran ciencia detrás, tiene un gran estudio detrás para poder combatirlos o prevenir este tipo de males. Pero eso lo veremos conforme vaya avanzando el episodio. Sí. Así que, ¿por qué no mejor empezamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué es un defecto genético? Bueno, una Tenemos forma que de... empezar por el final. se puede. Hay películas que empiezan por el final, carnal, si es que no sabías. Pues sí, pues es un podcast, Podemos una empezar por... película. Ya tuvimos esta discusión antes. Y te digo que Bueno, sí va, se puede. dale. Pero bueno, como Espera, definición... Oh, que la chingada. ya. Bueno, para empezar, hablemos de qué es un defecto genético. Como una definición amplia, podemos decir que un defecto genético surge cuando por algún motivo se edita el código genético, ya sea un segmento del ADN, una secuencia completa, un gen o incluso un daño en los cromosomas o una alteración de estos. La escala de daño va a ir dependiendo, ¿no? O sea, pueden ser daños eh, locales, bastante pequeños, de que nada más se cambia un nucleótido del ADN, hasta que haya problemas con toda la estructura de los cromosomas, originando enfermedades que bastante no deseables. O sea, sinceramente, todas las enfermedades que son por defectos genéticos no son tan deseables como nos gustaría. Pues creo que todo el mundo conoce al menos un defecto genético, ¿no? Sí. Entonces, creo que de vista y de la persona, pues, la neta no está nada chido, pero, pues, a veces, no es culpa como de algo o de alguien, sino simplemente, pues, se da. Excep- Excepto los que se casan entre primos, ahí sí no manchen, o sea, Eso, o sea, por eso dije, o sea, ahí sí es su culpa. hay veces, porque, Hay tantos peces en el mar y vas y te agarras a tu prima. No, no, no. o sea, estará muy chido y todo, pero, pues, o sea, carnal.
Piensa en tu descendencia. O sea, no está chido que el morrillo sufra de un defecto genético. Eh, aprendan, a la prima no se la rima, y más si nos escuchan desde el norte del país. Exacto. Repitan conmigo, a la prima no se rima. Pero bueno, sí, como dices, hay varios motivos por los cuales surgen los defectos genéticos. Primero, empecemos por... espera, aquí lo tengo. Así. Como les digo, estos daños pueden surgir, como mencionado anteriormente, pueden surgir debido a la modificación de uno de los, ya sea por algún producto químico, radiación u otro factor en el ADN, en el código genético base. Otra puede ser en estructuras más complejas como los genes o posteriormente en las más grandes que son los cromosomas. Normalmente los más comunes que surgen y que de hecho son naturales son en las bases nitrogenadas por los nucleótidos. Y estos surgen cuando, por ejemplo, algún agente externo o por simple hecho, un error en la hora de la replicación genética, se alteran los nucleótidos o los enlaces de estos. Lo bueno es que la mayoría, bueno, no es que la mayoría, el ADN en general se autorrepara en la mayoría de los casos. Hay veces en que algunos errores se pueden escapar durante el proceso de replicación, pero eso es muy raro y muy rara vez se conservan. Aún así, el código genético en general se encuentra lleno de mutaciones. ¿Sí? Bueno, Ahora, y ajá, algo, bueno, algo que agregar es que, o sea, de cierta manera, estos errores que se pasan, porque sí, bueno, es que sí llega a pasar algo seguido, pero a veces, no son malos, o sea, son como que parte de la evolución, por así decirlo, sí, ¿no? O sea, estos errores que se presentan, o sea, se van, pues, pasando a otro, pero, pues, obviamente el sistema, este, detecta y dice: "No, pues, en este error no hay falla, o sea, tú pásalo". Es ajá, como que sí, carnal, ese sí. Entonces, ese tipo de errores, genéticos, pues, no hay tanto problema. Y hay errores más graves que exactamente son los que generan, pues, problemas. daños más, difíciles. O sea, también la célula, de cierta manera, o ese proceso de replicación de los genes tiene varios, ¿cómo se les dice? Mm, Varios mm, detectores de errores. O sea, no es solo es uno, sino creo que solo, si no me recuerdo, eran como 2, ¿no? ¿O 3? no, son varios mecanismos, porque ¿Cuántos? son varios mecanismos. Ya ves las lipo Merasas, creo que si mal no recuerdo el nombre. Okey. Soy el profe de biología molecular, no se escucha porque va a estar. Los debí haber reprobado. Sí, ¿no? Bueno, o sea, son Son varios procesos que varios chequeos, por así decirlo, de tu código genético, de todo lo que está, replicando. Entonces, si a alguno se le pasa, puede que a otro no se le pase. exacto. O sea, es muy Entonces, raro que una mutación se conserve a lo largo del tiempo. Muchas veces son frenadas en seco. Y de hecho, sí, con lo que dices, agregando, de que sí tienes razón, las mutaciones pueden ser benéficas, no alterar el organismo o ser dañinas. No, en este episodio nos vamos a centrar más que nada en las mutaciones dañinas. Después podemos hablar de las beneficiosas y cómo es que puedan hacer que el ser humano no evolucione, sino que vaya un nuevo cambio a bien, claro, si se hace legal, pero eso es para otro episodio. Hoy nos centraremos más que nada en las mutaciones dañinas. ¿Sí? Y que de hecho el nombre correcto son mutaciones. Ahora, con el tema de mutaciones tienes razón. Algunas mutaciones que son beneficiosas se conservan con lo largo del tiempo porque benefician a que el individuo sobreviva a su medio ambiente. Por ejemplo, que una mutación los haga más rápidos, que los haga más veloces, que los haga más fuertes, que los haga más inteligentes, se va a conservar en la especie y se va a volver un rasgo predominante. Cambio, mutaciones que, por ejemplo, les dan ceguera, los hacen más lentos y les dan una deformidad, normalmente en la naturaleza termina haciendo que el individuo fallezca. Ahora, en la actualidad, creo que con la sociedad, este
depuración genética no ha funcionado lo suficientemente bien como haría en la naturaleza, pero igual para eso se los platicaré en un ratito, porque es un tema también bastante bueno, pero que hay que saber un poquito más de, o que necesito que escuchen más de lo que vamos a hablar para que tenga más lógica. Sí. No supe qué decir. Pero bueno, Me quedé hablando en de las blanco, perdón. ajá, no te preocupes. También no te escuchas, no mames. Pero bueno, hablando de las mutaciones pueden surgir, hablando de, por ejemplo, en el código genético, directamente en el ADN, en la estructura del ADN, pueden surgir en 2 regiones, los que llamamos, la región de los exones y la región de los intrones. Ahora, ¿qué son los exones y qué son los intrones? Bueno, los exones son el material genético que codifica las proteínas y aminoácidos. Básicamente, son los bloques que dicen cómo es que se tienen que construir todo lo demás para que la célula pueda existir. Se encargan, por ejemplo, son las instrucciones para construir como tal. Y los intrones, que son la mayoría del código genético, no codifican o no se encargan de la producción de proteínas y aminoácidos. Su función todavía no está muy clara, pero se cree que ellos regulan la expresión genética. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos, los intrones, no, no crean proteínas, pero sí explican en qué secuencia tienen que ir y cuándo tienen que surgir. Todavía están en estudio, pero las mutaciones se pueden dar en estos 2 casos. En el caso de los exones, puede producir enfermedades que termina haciendo que el individuo no produzca ciertas proteínas o aminoácidos necesarios para su correcto funcionamiento, y en los intrones puede desarrollar síndromes para, por ejemplo, problemas neurológicos, debido a que no se activan los, o no se dan la instrucción para que se activen ciertos protocolos para poder producir las proteínas necesarias. Como quiera, mutaciones dañinas en ambos de los dos, estás bastante jodido. Sí, o sea, si te tocó la mala suerte que te dieron una mutación en cualquiera de los 2 casos, estás mm, que este es un poquito, Dios no te tiene favorecido. No, es que no se puede hacer gacho, pero pues, Pues es que como ya lo habíamos dicho, o sea, en sí una deformación negativa, vamos a llamarla, pues no es nada chida, o sea, por desgracia, sí hay muchos casos, últimamente estaba leyendo que últimamente en el mundo, a partir de los años 70 empezó a incrementar, estos daños genéticos. sí, y En es sí, que pues, son por muchas causas, ¿no? ajá, Son por muchas causas que realmente, pues, por ejemplo, una de esas sería, pues, que hay, por ejemplo, alimentos transgénicos que luego llegan a haber mutaciones. O sea, no estoy diciendo que solo eso, ¿eh? Porque luego se llevan con esa idea, pero, no, pues, es un ejemplo. de hecho, transgénicos, y que con el comentario que acabas de hacer, es un tema muy bueno que después les voy a hablar, y les voy a hablar un chingo de eso, pero bueno, ajá, continúa. Bueno, estaba leyendo que ese era, estaban viendo que posiblemente eso era, una de las pequeñas causas, no es así como que el 50%, obviamente no, pero que es una de las causas de algunos, daños genéticos. Otros, pues, por ejemplo, de estas personas que no creen en vacunar en vacunarse exactamente ellos, en no tener los cuidados bien, o más que nada que no haya servicios, perdón, eh, médicos o atención primaria en el embarazo. Y eso, Sí, pues, en donde se presenta por lo regular en países, que están en vías de desarrollo. o sea, Entonces, valiendo cheto. ajá. Entonces, esos también son como algunos ejemplos, no todos, son algunos ejemplos que se han, hecho incrementar este tipo de enfermedades. Ujú. O sea, y de hecho, hablando de eso, y justo también iba a hablar de eso, de que por qué surgen estos defectos genéticos, que pues yo tengo muy interesante es que hay enfermedades que son genéticas, o sea, bueno, se transfieren, son hereditarias, o sea, que se quedan marcadas en nuestro código genético, que se puede aumentar la probabilidad de padecerlas a nuestros hijos. Pero, bueno, volviendo un poquito a por qué surgen estas enfermedades o defectos genéticos, existen varias razones. Una de las primeras, y que es la mayoría de las principales,
es porque surgen de manera aleatoria como errores en el proceso de la replicación, la traducción o la organización de las estructuras. Es algo intrínseco porque pues, es un error que va a suceder en cualquier momento, en cualquier sistema. ¿Sí? Es algo que no se puede controlar al 100%. Pero otra, que sí es donde se ha visto un aumento, y ya también porque actualmente tenemos más conciencia de que fumar en el embarazo no es buena idea, es Ajá, que los defectos pueden provenir del medio ambiente, ya sea con sustancias químicas, como el beber alcohol durante el embarazo o antes de esto, el consumir cierto tipo de drogas o el fumar, o la radiación, ya sea, por ejemplo, radiación solar, la radiación expuesta, por ejemplo, a algún campo eh, intenso, o cualquier tipo de radiación que pueda alterar el código genético. ¿Sí? Como poner las uñas debajo del luz UV. No lo hagan, ya lo hemos dicho, es una tontería. A menos que quieran tener cáncer en los dedos, eviten. cáncer de piel. Cáncer de piel, cáncer en los dedos, se te van a caer los dedos. Pero sí, los errores naturales y en todo esto, el organismo se va a encargar. Pero cuando lo sobresaturas con metiéndote cualquier porquería que, bueno, no, bueno, sí, son cosas dañinas para el cuerpo, pero son bien ricas. Pero bueno, volviendo. Sí, 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 o sea, eh, puedes ocasionar, igual, o sea, no más con drogas, porque mucha gente ve con la pinta, no, es que son muchas drogas, o sea, hasta el tragar manzanas todos los días te va a hacer un daño genético grave, o sea, o tomar el exceso de agua te puede hacer algún daño porque estás metiendo químicos de más a tu cuerpo. El agua es un químico, te estás alterando hasta cierto punto tu metabolismo. Pero bueno, volviendo. Los procesos naturales no los podemos organizar, bueno, regular tanto. Sí, eso es algo intrínseco que va a pasar en el proceso. Pero los errores por medio de factores medioambientales sí. Eh, y de estos, eh, los más comunes, como lo digo, es el tabaquismo, el alcoholismo, la sustancia de drogas, una mala dieta, o sea, tener una muy mala alimentación. Y además, también algo que ayuda mucho a que una persona presente enfermedades de carácter hereditario o malformaciones o defectos genéticos es también por herencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. Es más fácil que a ti te dé diabetes si un familiar tuvo diabetes en el pasado. ¿Por qué? Porque ya viene implícito en tu código genético que va a pasar. Lo único que vas a hacer es que si sigues una mala dieta y tienes vicios, lo que vas a producir o vas a aumentar la probabilidad de que te surja la enfermedad de la diabetes. Eso sucede con un montón más de enfermedades. Algunas son directamente por daños en el ADN que van a producir ciertos, que son la enfermedad como tal, y otras que son por probabilidad, ¿sí? Igual pasa con el cáncer, igual pasa con otras enfermedades. Así que traten de conseguirse parejas que no tengan daños genéticos como primer consejo, de preferencia. Creo que hasta el hecho, por ejemplo, Yo me postulo. algo algo así me habían dicho que, que algunos tipos de sangre necesitan, creo que yo, por ejemplo, que soy A positivo, me dijeron que necesitaba tener como que un tratamiento, si es que quiero tener un hijo, para que no salgan con daño genético, algo así me habían dicho. O sea, creo que no con cualquiera podía tener hijos y salieran bien, algo Sí, así. exacto. De hecho todos los humanos actuales nos encontramos empezando la era de la decadencia genética. Esto es un tema muy interesante que ahorita les voy a platicar, no se altere, ¿sí? Ahora podemos clasificar las enfermedades de tipo de genéticas, digo, ahora podemos clasificar las enfermedades genéticas en ciertos parámetros, ¿no? El primero son las mutaciones, surgen de manera aleatoria en el código genético, ya les explicamos mucho. La otra son son los defectos de un gen único. ¿Qué se refiere esto? A que son anomalías que surgen cuando uno de los dos padres o los dos padres ya poseen un código genético con un daño y que pueden presentarse a sus hijos. Entonces puede ser de tipo dominante o recesivo. El tipo dominante se produce cuando este defecto solo está presente en uno de los genes de los padres. Pero no. Este tipo de defecto se produce cuando el defecto, bueno, este tipo de defecto se produce cuando solo uno de los genes del padre se encuentra dañado, ¿sí? Eh, Al ser dominante, el bebé tiene un 50% de probabilidades de heredarlo. Ahora, en el gen recesivo, para que se puedan presentar los síntomas de esta enfermedad,
es necesario que los dos padres cuenten con este mismo daño genético. Y si esto sucede, el bebé tiene un 25% de probabilidades de tener la enfermedad. O sea, en pocas palabras, es más fácil que te dé una enfermedad genética dominante a una recesiva. Aún así, de preferencia, por eso, de hecho, este es un consejo para los que se casan con sus familiares y que las familias normalmente van a poseer el mismo tipo de defectos genéticos por simple hecho de ser familia, es preferible que no se junten con sus primas, porque es posible que le pasen o una enfermedad de tipo dominante o de tipo recesivo en sus genes, ¿sí? Aparte de las mutaciones que van a surgir. Otro tipo son las anomalías de los cromosomas. Estas pueden ser la aneuploidía, aneuploidía. Esta puede ser la aneuploidía, que es la cantidad de tener una cantidad superior o inferior de cromosomas, la delación, que es la ausencia de una parte de un cromosoma o parte del código genético, que forma parte del cromosoma. La otra es la inversión, es cuando un cromosoma llega a romperse y la parte se desprende, invierte y se vuelve a insertar. Básicamente se rompe a la mitad y se pega por el otro lado, lo cual no es buena idea. Pueden provocar enfermedades bastante no bonitas de tener. Y también existe la translocación, que es la reorganización de los segmentos de un cromosoma de una ubicación a otra, cual puede igual provocar algún tipo de enfermedad. Y la otra es la mosaicismo, que básicamente es la presencia de dos o más patrones cromosómicos dentro de las células de una persona. Básicamente, unas células van a tener 43 cromosomas, otras 47, y cada una va por su rumbo. Esto surge y es bastante raro, pero no implica que no exista. Oye, men, espérate, Vale. tiempo. Ya me confundí. Ajá, No me había eh, tornado esta duda, hasta pero ahorita. entonces, ajá, es que veo que son como iguales, pero diferentes. Ah, las que conté. O sea, sí, o sea, a lo que voy, espérate. O sea, no es lo mismo defectos congénitos a enfermedades genéticas. Mm, es que O sea, enfermedades sí son genéticas, diferencias. sí, o sea, técnicamente hablando, sí. De efecto genético proviene, o sea, ya es un daño en el código genético y puede ser igual, hablando desde el ADN hasta el cromosoma como estructura. De Pero enfermedades se congénitas asocia, ¿no? vienen, sí, se asocian, están fuertemente relacionados. Entonces lo que yo estudié más, en este caso, son los defectos congénitos. Totalmente. O sea, sí se vienen implícitos exactamente también, los, ¿cómo se llama? Los defectos genéticos. Es que el defecto congénito surge durante el desarrollo del bebé dentro de la madre y el defecto genético ya viene predispuesto en el ADN antes de que el bebé se forme en- dentro de la madre. O sea, básicamente el defecto genético viene de un daño en la primera célula, en el cigoto, y en el otro es durante el proceso de que se está formando el bebé. Van relacionados porque muchas enfermedades genéticas se desarrollan durante la época embrionaria del bebé, pero no todas las enfermedades embrionarias son de tipo genético. Ujú, ajá, exacto. Es que yo muchos PDFs que saqué, o sea, me hablaban de Defectos congénitos. ajá, o sea, pero al mismo tiempo de, enfermedades genéticas. Sí, sí, es que están fuertemente O sea, relacionadas. ajá, Por ejemplo, el síndrome de o Down, sea, ajá, es una en enfermedad genética. entonces por eso de cierta manera como que dije: "Ah, pues Mm. vamos a Ah, decirlo que es casi lo mismo o algo así". O sea, ah, porque te digo, o sea, bajé creo que 3 PDFs y los 3 vale. como que me los bajaba así. Bueno, uno es me dice de aspectos jurídicos y De otra que no cosa, puedes no, ese no votar, mucho. de que ya no es legal tirar a tu bebé de una montaña. O sea, prevención de enfermedades genéticas, servicios genéticos en la atención primaria y demás. Pero los otros 2, o sea, sí me lo manejaban así. Sí, Por no, o eso sea, es que co
como Si que quieres me ahorita, quedé, dije: a ver, ¿qué pedo?". si quieres ahorita hablamos de eso también, o sea, porque No, sí si es quieres no, si quieres ya me voy. no, 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 o sea, vamos a hablar de los defectos Estoy todo congénitos. tonto, ¿no? Así que, pues, ya. Sí, sí, pero bueno. ¿Sí se entendió bien a lo que dije de anomalías de los cromosomas? Sí, sí, sí. Sí, ah, okey. Perdón por Bueno, ser pendejo. no te preocupes, te perdono. Y tú yo te escogí Ay, como gracias. compañero, me tengo que aguantar. La siguiente temporada A vamos a ver, ver, vamos a ver casos, ahorita en cuál estás? anomalías de los cromosomas, y ahorita voy a pasar a problemas de factores múltiples. Bueno, voy a continuar, Ah, si sí, te sí, sí, ya. perdí. Bueno, ahora, otro de los problemas que pueden surgir a la hora de los bebés, ya hablamos de defectos de gen único, o sea, que provienen de un segmento en específico del ADN de los padres. Otros pueden ser anomalías en los cromosomas debido a su eh, estructura o cómo se organizan también están los problemas de factores múltiples, los cuales, como su nombre lo indica, no se deben a una razón en específico, ya sea por un patrón, o por un gen de un padre o de los dos padres dañado, o de nada más una recolocación o daño en los cromosomas, sino que se ven envueltas muchas cosas. Pueden ser la mezcla de estos dos tipos de genes, más dos tipos de defectos, más aparte otros tipos de problemas, ¿no? Pueden, ya, por ejemplo, ser no sé, recolocaciones, la agregación de un virus o algo por decirlo, ¿no? O sea, ya son factores múltiples, o sea, que no, no se pueden englobar en un solo cambio, ¿no? Y pueden ser ya de tipo eh, por ejemplo, los efectos de la combinación de los genes o por el medio ambiente, lo cual los hace más difíciles de poder tratar. Y por último, están los problemas de tipo teratogénicos. Básicamente, esto es cuando tú introduces en el organismo un tipo de, mm, un químico, por así decirlo, o sea, una sustancia ajena que puede alterar el ADN. Como ya hablamos, estas sustancias pueden provocar anomalías o los defectos como tal en el ADN, lo cual va a terminar provocando problemas al bebé a la larga. Bueno, al bebé sí vas a tener un hijo, ¿no? O a ti mismo, que es muy raro, pero sí puede suceder. Bueno, no, de hecho no es raro, o sea, hay una enfermedad que se debe a esto, que ahorita se las voy a platicar, pero básicamente es cuando se meten en el sistema sustancias que pueden alterar el ADN, ¿sí? También esto es más difícil de controlar y esto depende del medio ambiente en el cual se encuentre la persona a la cual se ve expuesto. Sí, o sea, creo que ese es de los más, ¿cómo se llama? Más frecuentes. O sea, por ejemplo, creo que, casi como habías dicho, la diabetes, o sea, luego llega a ser así como un defecto genético. El lupus, creo que mira, ahorita que estoy leyendo, Tengo el que trabajar un lupus día sobre eso. el lupus eritematoso, o sea, es, un teratógeno frecuente, hasta la obesidad, güey. Sí, Ah, no o sea, manches. se ha visto que creo que la depresión también es posible que se vea un poquito predispuesta por el por un defecto genético. Bueno, no un defecto, sí, una mutación genética. Puede que las personas se hagan más predispuestas a la depresión. Igual que, por ejemplo, no sé si sabían, pero el ADN tiene que ver mucho con nuestra conducta, Ajá, o sea, no solo los signos zodiacales, sino también nuestros genes. y no solamente los planetas. ¿Sí? O sea, si eres Tauro no, perdón, si eres Géminis, además de que tu planeta de protección es Júpiter y además vienes de una familia con problemas de esquizofrenia y neurosis, posiblemente seas una persona muy inquieta. Y en luna ascendente. Y no das a entender. No sé qué es eso, la neta, no sé qué es eso, por Yo lo dices tampoco en no serio. entiendo que la luna ascendente, o sea, no tiene lógica. Pues la luna siempre asciende, o sea, jamás está abajo. Ni siquiera hay abajo en la Tierra, o sea, No, no, o ¿por qué, sea, por qué sería no, ascendente? gente enferma. Posiblemente sí. Pero, Pues, bueno, o dime. sea, está interesante. Todo esto a veces como ¿Está que interesante la luna ascendente? De que los no, no, Géminis no, son no. lo peor. O sea, de los defectos genéticos, creo que es algo como, de cierta manera, a veces como, mm, cuando ya te empiezas a adentrar más.
algo complicado el hecho de estar estudiando esas, porque perdón, Porque porque, por ejemplo, viendo estadísticas, las causas a veces, como les había dicho, antes, las causas de estas enfermedades genéticas, son muy desconocidas. Por ejemplo, la el porcentaje de causas desconocidas es de 46.1%. Por ejemplo, sí, de defectos, de causas multifactorial, ajá, del 23%, de alteraciones genéticas, 16.6%, anomalías cromosómicas, el 10.1%, y defectos teratogénicos, 3.2%. Entonces, es algo interesante que, pues, a final de cuentas, como que hay muchas de estas enfermedades que a la mejor, también por eso es muy difícil combatirlas, que no se sabe exactamente cómo surge. Es como de, mm, o sea, ¿qué pasó aquí, no? no, después atrás es más difícil, porque, por ejemplo, a diferencia de una enfermedad en un órgano específico, aquí es en tu propio código genético. La mayoría de tus células lo van a tener. Entonces, hoy está más difícil tratar la enfermedad. Exactamente, o sea, sería como intentar, a la mejor, un ejemplo, no sé, este, pues, mejorar el código genético de una célula y que esa célula se reproduzca y a la mejor, pues, Sí, pero también es eso muy posiblemente, o temprano. sea, yo estoy así diciendo hacia el aire, pues, posiblemente se pueda, este, mejorar, la enfermedad, pero, pues, o sea, creo que sigue en Mejorar avance. en buen y mal sentido. O En el sea, bueno, mejorar en okey. en Pensé el que bueno. mejorar. Dije, evoluciona, ¿no? Se pone más mamadísimo. Vas Ahora nada más evolucionar. ahora no tienes cáncer nada más, tienes esquizofrenia, síndrome de Down y además te agrego, Sífilis. 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 No es hereditaria, pero ahorita vemos cómo se hace hereditaria. No, creo que también es, La ¿cómo se llama? sífilis creo que es por bacteria, no me acuerdo si es por bacteria o por virus. Pero creo que también te puede dar, ¿cómo se llama? De manera genética. O sea, son Se le predispone. muy raros los casos, pero creo que sí te puede dar, si no estoy Los mal. efectos a lo mejor. Es que bueno, es que sí puede ser. Es que de hecho hasta los propios virus que nos atacan pueden alterar nuestro ADN. Eso es otro tema. Pero, eh, es que es muy complejo. O sea, el tema de, por ejemplo, las enfermedades genéticas hasta apenas relativamente poco tiempo las estamos viendo y los tratamientos todavía se están estudiando, porque, o sea, es como te digo, es como si, por ejemplo, tú vieses un libro y en este libro se te va un error de una palabra y ya vendiste 10,000 copias, ni modo que vayas por las 10,000 copias, las agarres y las cambies. Exactamente. Está muy difícil que suceda eso. Y esto es un reto, en el futuro no, quién sabe, pero de momento todavía es un reto el poder tratar, detectar y combatir estas enfermedades genéticas, que de hecho están en una polémica muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya de por sí detectarlas y modificarlas está difícil. Ahora, el simple hecho de que sea moralmente correcto hacerlo o no, es un tema de debate que dentro de unos añitos se va a ver muy intenso. Porque imagínate, supongamos, ¿no? Que tú puedes modificar a tu hijo para que no tenga la predisposición, por ejemplo, al cáncer, que tu familia tiene, todos tienen cáncer porque es predisposición genética. Tú tienes la posibilidad de pagar para evitar eso, que le salvaría la vida, sí, pero de igual forma alguien podría decidir pagar para que su hijo sea más inteligente, o más fuerte, o más atractivo, porque todo esto está implícito en tu código genético. Entonces, se abre una puerta de debate muy intensa respecto al tema de editar o no nuestro código genético para cierto tipo de beneficios. Como ser Superman. Pues ya ves que en el caso que pasó en China, el señor que editó genéticamente a dos gemelas para que fuesen inmunes al virus del VIH, que lo metieron a Ese la no lo cárcel. había visto. Bueno, pues en el 2018, si no mal recuerdo, un investigador chino, porque ya saben, hashtag China,
que se le ocurrió que sería buena idea el editar genéticamente a los bebés. Creo que todavía tenían un mes, no me acuerdo ni siquiera si es desde in vitro, pero el caso es que editó su código genético para que fuesen inmunes al virus del VIH, siendo la primera par de seres humanos editados genéticamente desde el nacimiento. Se cree que una de las dos niñas sí desarrolló la inmunidad, la otra no se sabe, pero lo que sí se sabe es que el doctor, después de esto, la no sé si el tribunal, es que no sé cómo esté distribuido la jerarquía judicial de China, pero digamos que la justicia, los jueces, decidieron que esto era un acto ilegal y que atentaba sobre la vida de los seres humanos y lo metieron 3 años a la cárcel. Entonces, ya es posible que en un futuro sí vayamos a ver este tipo de cosas en el debate del día a día. Así como ahorita estuvo, bueno, ha estado durante mucho tiempo el debate del aborto, ahora va a entrar en debate de la edición genética. Que debería, bueno, no, con todo el respeto así de las demás personas, creo que, debería verse más esto de las enfermedades genéticas, ¿no? O sea, creo que, bueno, a Te mi estás parecer, metiendo en un pedo, te estás metiendo creo en un que sí, pedo, no, no pero digo adelante. nada. No, no, cuenta a la gente, para que se dé cuenta que eres una mala persona. Adelante. No es No, eso, o sea, muestra tu postura de persona intolerante, adelante. es que creo que, por ejemplo, en esto, o sea, hay que dar un paso más adelante para el tratamiento, para el estudio de este tipo de enfermedades. O sea, yo en mi caso, y con todo respeto, no quiero que lo tomen a mal, Te lo van a o tomar sea, a le mal, ¿o qué? tomaría un poco más, de prioridad a esto que, pues, a otra cosa, ¿no? Al aborto, pero en este Pero que caso de no. hecho de hecho, ambos debates se van sobre la misma base filosófica, el derecho sobre decidir el cuerpo de otro individuo, Al derecho ajeno es la paz. ¿eh? El Derecho al respeto ajeno, el la el paz. respeto al derecho ajeno es la paz. Ni te sabes, estamos en los meses patrios y ni te acuerdas de la frase Ese del vato ni Beni. es patrio. El Beni, no me trates mal el Beni, por favor, está Eso te chiquito. leen. Pero sí, o sea, los debates morales de ahí los veremos después, ¿sí? Creo que bueno, sí nos podemos meter en problemas de qué consideramos nosotros como correcto para nosotros, pero yo creo que mejor nos saltamos eso de momento, ¿no? Pero Sí, 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 o sea, pues, estoy de acuerdo contigo, o sea, la edición genética va a ser un tema en el futuro que se va a hablar, que se va a debatir en la mesa de los familiares y que seguramente uno de nuestros tíos, que sea religioso, va a decir: "Eso no está bien porque va en contra de Dios". Mm, lo pues los escucharon tiempos primero de cambian, los tiempos cambian. los tiempos cambian, exacto. Pero, nomás yo ahí lo dejo sobre la mesa. Si sucede en unos años, ya saben a quién decirle que vi el futuro. Me pueden llamar, eh, Sir Fran Mostradamus, por favor. Perro. No, perdón, güey, me lo acabo de ocurrir. Pero ahora sí, creo que, ahora sí es hora de hablar de por lo que la gente le picó o le dio clic a este episodio, y es que vamos a hablar también de unas cuantas enfermedades genéticas, ya sea Chan, que se chan, chan. transmiten de manera hereditaria o que afecten directamente el código genético, que son un daño de los cromosomas, o que se ven directamente relacionadas con los defectos durante el nacimiento de los bebés, ¿sí? Así que Bueno, me gustaría a mí abrir esta pequeña lista, ¿te parece? ¿cómo? Me gustaría a mí abrir esta pequeña lista que vamos a decir de las enfermedades que son. O sea, ¿que yo la abra? No, yo quería abrirla. ¿Yo? Si te molesta, Sí, sí, claro. ¿sí? ¿No te molesta? No, no, al contrario. Vale. Y para abrir esta bonita, mala sección de enfermedades genéticas, ¿por qué no hay que hablar de la reina, o mejor dicho, sí es la enfermedad reina de las enfermedades actuales, que está en boca de todos, y que de hecho se va a merecer su propio episodio especial? Hablemos de el cáncer. Porque sí, el cáncer es una enfermedad genética, básicamente es su esencia, pero algo que a lo mejor mucha gente no sabía es que el cáncer no es solamente una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades a la cual nosotros denominamos cáncer por simplemente la facilidad, ¿sí? Y que se caracteriza por la acumulación de mutaciones dentro del genoma humano o de la célula, mejor dicho,
porque no nada más le da a los humanos, le da también a los animales. Por el caso, son mutaciones dentro del genoma celular al punto en que afecta las funciones a nivel molecular, celular, tisular y sistémico, conllevando a la muerte del paciente. Esto debido a que la célula se niega a morir por el proceso natural de apoptosis, básicamente la muerte programada. Y decide, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a seguir tus reglas, cuerpo, yo quiero ser un alma libre. Se empieza a multiplicar a lo loco, rechaza la muerte, se empieza a multiplicar, como digo, a lo bestia, provocando ¿cómo se llamaban esto? No son coágulos, son, de tumores ¿Tumores? cancerígenos, ajá, exacto, ¿Quistes? tumores cancerígenos, y estos se expanden por el cuerpo, causando la muerte del paciente. Pero básicamente, el cáncer es tu propio código genético, es tus células con tu código genético dañado que no se quieren morir. ¿Qué implica esto? Que su enfermedad, bueno, es como digo, voy a decir la enfermedad porque es más fácil, pero realmente son muchas, y de hecho cada cáncer es único. Pero bueno, que es muy compleja, muy difícil de tratar y aunque hay métodos para tratarlo, no todos los remedios van a ser funcionales para todas las personas debido a los factores que ya dije. Es una enfermedad única en cada individuo, en cada sistema y que es muy difícil de poder controlar. Chale. Y sí, me falta agregar que el cáncer la mayoría de veces es de tipo hereditario. Hay veces en las que no, pero la mayoría es que sí. Esto quiere decir, no significa que porque tu papá tuvo cáncer, tú vas a tener cáncer, pero sí quiere decir que, por ejemplo, si tu papá tuvo cáncer de pulmón, desarrolló cáncer de pulmón durante, bueno, durante el momento de, de hacer la manita Lego con tu mamá, es posible que tú vayas a desarrollar cáncer si sigues los malos hábitos de tu padre. O no, o sea, igual, o sea, no es que tú, no quiero ofender a la gente que tenga familia con cáncer, que no haya fumado, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, si tu papá le dio cáncer por fumar, es posible que te dé cáncer si también decides fumar, no solamente porque fumas, sino porque ya tienes la predisposición, tienes la balanza en contra. Así que, cuidado ahí, ¿eh? Bueno, pero es que también el cáncer, pues, o sea, se pueden presentar por varias cosas. O sea, no Ah, necesariamente genéticamente. O sea, hay que quedar claro. O sea, creo que es una de o al menos lo que yo he visto es de las pocas, ¿cómo se dice? De las pocas veces que se presenta, ajá, de las pocas formas que se presenta de manera, hereditaria. ajá. O sea, ya de ahí por lo regular creo que es alimentación. Creo que las más comunes son alimentación por un golpe o un o algo así. Sí, o sea, no quiero decir que todo el cáncer sea hereditario, pero sí la mayoría de las veces estás predispuesto a que te llegue a suceder si un familiar tuyo lo tuvo. O sea, que puedes desarrollar tu cáncer perfectamente sin que ningún familiar tuyo haya tenido cáncer en la vida, pero es más fácil que tú lo desarrolles si un ancestro tuyo lo tuvo. Por eso es que hay que tener mayor cuidado. Si tú sabes que un familiar tuyo, por ejemplo, un familiar cercano, tu padre o tu abuelo, tuvo cáncer antes del momento de la concepción de su descendencia, es posible que estos factores se te transfieran a ti y puedan aumentar tus probabilidades que serán un poquito más. Es que no quiero decir porcentajes porque no, no lo sé, pero sí va a ser más fácil que te dé. ¿Sí? Es como si ya tuvieses un porcentaje gratis, ¿no? No implica que te va a dar a huevo, pero si ya tienes ahí hey, no es buena idea que sigas los mismos pasos. Pues sí, exactamente, ¿no? O sea, siempre hay que tener, un una buena vida, en el Sí, aspecto hay de que meterlos. cuidarse, no sean como Francisco. Ay, ahora resulta que yo, ahora, Ah, a mejor no mí no me digo estás nada. quemando, a mí no me estás quemando mi internet. Respétame. No, ya hay que dejar los vicios, no es bueno, ¿eh? Ya me di cuenta que sí quiero pasar de los 27, güey. No que no, ¿no? No, ya esa parte de que debe ser, de un rockstar ya no va conmigo. Ahora quiero ser un godínez, güey. Sí, quiero ser godín, es mi sueño dorado. Mi sueño de la vida. Sería para poder pagar mis videojuegos. Pero sí. ¿Tú quieres decir otra enfermedad genética? O una enfermedad genética, pues mira, creo que es una de las, una muy común Ujú. es la enfermedad de Huntington.
no sé si lo pronuncié bien, Huntington, ¿sí, no? Huntington, lo que sea. No Eso, hablamos inglés. Yo pronuncio en español. exacto. Estamos en México. Güey, Bueno, es un el problema es que la mitad de nuestros escuchan son de Estados Unidos, entonces ellos sí van a estar como: "No se pronuncia así, animal". dije, híjole, ¿cómo te digo? Que van a Pero empezar a bueno, hablar como pero sí, bueno, este, cuéntanos. ¿qué? Ah, sí, bueno, Huntington. esta enfermedad, pues, bueno, obviamente es una enfermedad genética, pero Sí, bueno, que la causa, pues, simplemente es una enfermedad que se transmite de padres a hijos. O sea, hereditaria. de ahí como no hay otra, ¿cómo se llama? Otra forma en la que se den. Por ejemplo, está, bueno, la causa, este, es, bueno, una mutación de un gen en el cromosoma 4. Entonces, este gen proporciona ¿cómo se dice? Da las instrucciones para producir, la proteína llamada huntingtina, por eso el nombre de Huntington, Yo pensé que por la ciudad no se descubrió algo por el estilo. o no Oye, que sé, por algo cierto así, bueno, no que por sé, cier pero algo que por así. cierto, qué gacho que vayas al doctor y que te digan: "Felici felicidades, acabamos de encontrar una enfermedad que va a tener su nombre". No sé si Esa es sentirme orgulloso o miserable. esa es una muy mala noticia. Pues, ese sí, la neta sí. La síndrome de Elsa, ¿Del Elsa? Ah, el qué chistosito. sabes que esa polla se te quedó, hermano. Sí, Es más, la voy a ne cambiar aquí tus fichas de ya podcast. retomando, ¿no? A ver, sí. Bueno, y esta proteína en sí no han sabido exactamente para qué funciona. Porque saben que está ahí, pero no saben su función, principal, no la conocen del todo. O sea, saben que es importante porque, pues, al alterar este gen que afecta la producción de esta proteína, pues, afecta a las células nerviosas. Entonces, todo esto hace que tengas, por ejemplo, eh, pues, los síntomas que serían, los movimientos involuntarios, temblores, este, que se te como que tensen los músculos, eh, movimientos oculares anormales, y ya de ahí, pues, la neta es que son un buen, ¿eh? ¿De síntomas? Sí, o sea, por ejemplo, esos son trastornos físicos, de cierta manera. O sea, dificultad para hablar, trastornos cognitivos también tiene, quedarse atascado en pensamientos o comportamientos o en una acción, o sea, que Que estás se te va el haciendo pedo. algo y te quedas trabado ahí. Básicamente se te va el pedo. Ajá, Te dejas salir qué hacer. por ejemplo, no ser conscientes de los propios comportamientos. Ay, güey. No, O no, o sea, sea, ese mensaje que me dices que le envía a la chica. No, es que yo tengo Huntington. No sabía. Yo no estaba consciente, mi amor. Sí, o sea, tienes que creerme. me dijiste que estabas ebrio. Te mentí. Tengo Huntington. Te cojones. Y bueno, ya de ahí, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, por ejemplo, pues tienen depresión, mucho insomnio, fatigas, pues pensamientos suicidas, por desgracia, y pues sí son muy alejados de la sociedad. También pues porque la sociedad son bien malditos y se burla de la gente, ¿no? Y co ay, O sea, es que sí, la es que la gente es neta, o bien sea mala, O o sea, sea, acabamos de hacer un chiste de Huntington, pero la neta, qué mala gente que se burla. No, 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 o sea, si no, hacemos es chistes una de cosa la una cosa es hacer una broma de eso en buena onda, y otra cosa es como que burlarse de ellos discriminarlos de directamente. cierta manera.
discriminarlos ya fuertemente, de decir: "No, pues es que qué horror que sea así, es contagioso", ¿no? Sí, o sea, una cosa es decir: "No, pues, es que podemos usar este chiste para lo de la anécdota, o lo que sea", y otra cosa es decir: "No, pues, es que eres una defecho, no te juntes con nosotros", eso sí es paso de lanza. Ahí hay diferencias, ¿no? Para que luego no nos quieran quemar. Sí, espero no nos cierren el podcast, No, carnal. no, todavía no hemos superado esa barrera de empezar a decir tantas idioteces como decimos luego. Bueno, eso sí. Eh, Bueno, pero esta enfermedad, por ejemplo, se vuelve más fuerte conforme van pasando las generaciones. O sea, por ejemplo, si tus abuelitos tenían, o tu abuelito tenía Huntington, este, bueno, y tu papá, por ejemplo, supongamos, también lo tiene, pues tú lo tendrías algo así más fuerte que están como que tu abuelito y que tu o sea, en pocas papá. palabras, no es buena idea casarte con alguien con Huntington porque tus hijos van a tener les va a ir peorcito. Ajá, No es discriminación, exactamente. ojo, pero de preferencia adopten en estos casos. O sea, hay enfermedades genéticas que sí es como de hecho, hablamos en el episodio del sueño, del síndrome de insomnio fatal, hereditario. O sea, no es por ser mala onda, pero es mejor adoptar en estos casos si no quieres que, tus hijos mueran de insomnio. Sí, exacto. O sea, y en este caso, te digo, o sea, o más que fuerte, o más que fuerte, se presenta a una edad más temprana. Ah, okey. O sea, más que nada eso. O sea, ya no tanto que sea como que más intenso, pero es más, probable que se presenten los síntomas, pues, más temprano. No sé, que de repente, pues, a lo mejor a tu abuelito le dio a los 10 años, y a ti, pues, se presentó a los 3 años, pongamos. O sea, más que nada eso, o sea, no es otra cosa. Ah, pues, Este, como quiera no es bueno, sí, la neta. pues, ¿otra? Es que el otro, que también es muy conocido y que de hecho mucha gente hace chistes de esto, no, yo no lo veo lo malo, pero también no los discriminen, son la gente con síndrome de Down. Que algo que aprendí, curiosamente, es que el síndrome de Down puede llegar a ser hereditario en ciertas ocasiones. Pero, de manera resumida, ¿qué es el síndrome de Down? Básicamente es un trastorno en que se producen los cromosomas, cuando en el par cromosoma número 21 existe una división celular y en vez de tener 2, o sea, 2 cromosomas 21, vas a tener 3. Esto va a provocar, ya sea, tanto un retraso, es que no sé si la palabra correcta es retraso, un daño neurológico, que va a disminuir las capacidades del individuo, como también deformaciones físicas bastante reconocibles. O sea, creo que hasta de hecho no necesitamos tanto. Es muy conocido cuando alguien tiene síndrome de Down, o sea, tiene ciertas deformaciones en la estructura, por ejemplo, del rostro y de su cuerpo que se presentan justamente en este cromosoma que se encarga de codificar estas partes. Así que la mayoría de las veces no se transfiere de manera hereditaria, pero sí hay algunas ciertas circunstancias en las que sucede. Esto creo que es durante la transcolocación de uno de los cromosomas que puede ocasionar que se pueda transferir de manera hereditaria a tus hijos, pero a mayoría de veces no es así. Y de hecho, eh, son bastante reconocibles los síntomas, pero no todas las personas que sufren de Down van a tener eh, deficiencia mental, por así decirlo. O sea, no quiere decir que sean ni tontos ni nada por el estilo, sino que obviamente sus estructuras cerebrales se encuentran dañadas por este síndrome, bueno, por este daño cromosoma. Y hay unas personas que pueden ser completamente funcionales sin nada más bien, por ejemplo, la estructura del rostro, de acuerdo a sacar la enfermedad, y otras, por el contrario, sí puede que presenten una serie de síntomas o efectos muchísimo mayores, ya sea una capacidad cognitiva más disminuida, que presenten una deficiencia para su razonamiento lógico, o que también presenten ¿cómo se dice? Eh, es que no sé si la con estas deformidades porque no siquiera sé si, básicamente, su estructura de la cara y también del cuerpo puede verse afectada de manera muy significativa.
pero normalmente no es así. Y de hecho son personas que deben ser respetadas y tratadas o sea, Con con respeto. respeto. Ajá, como cualquier otra persona, o sea, no estamos en el siglo XVII para que los traten como si fuesen seres de otro planeta. Son personas, al final de cuentas, muchos de ellos agradables y y pues no los discriminen, o sea, no se pasen de lanza. Aparte, si los discriminan, posiblemente les patan su madre porque ahí están mamadísimos. Y creo que esto es muy, creo que es muy común, de hecho, creo que es de los más comunes, igual que el Huntington. Ujú. Sí, Y el problema de es que no saben qué pics. O sea ujú, es como de por qué se sale otro cromosoma, o sea, no entienden ahí, o sea, como de por qué lo hace, ujú. por qué el sistema lo hace. Sí, o sea, es un defecto que surge de la nada, igual es difícil de tratar en su tiempo, pero pues son personas, al final de cuentas. De hecho, creo que era en Tijuana, en Ciudad de México, no me acuerdo, que un grupo de chicos con síndrome de Down abriendo una pizzería. Qué buena onda. Va papá. Ay, pero bueno, es otra enfermedad. Dios mío, neta que nos van a cancelar. No creo, no creo. Chale. Okey, ya. Sí te traes otra enfermedad genética o hereditaria. Otra, este, espérame, ¿Qué dices? espérate, porquería, es No, que no no, se no, carga no, esto. que no traes bien tus archivos, güey, ya te dije. Tenías que haberlo transcrito a mano aquí en una libreta Sí, al lado tuyo, pero no, no lo hiciste. la tengo aquí en Word. Ya cómprate una nueva compu, qué te cuesta? Bueno, ahorita quiero decir una Quiero decir el nombre de todos los enfermedad que me podcasteros del mundo. no, ahorita que dijiste que se podía presentar por estrés también, Sí. este, hay una enfermedad que no es tanto así como, ¿cómo se llama? Enfermedad genética, es, una anomalía, congénita, Ah, chinga. que sí quería decirlo, que tiene que ver con el estrés, pero Ah, en esta, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, que las células, sufren isquemia. Bueno, la isquemia, en el ámbito médico es, que las células como que sufren, estrés, o sea, o que por alguna razón, de cierta manera, provocan, una como, ¿cómo se llama? Unas, mm, ¿respuestas? o sea, como que, La célula se estresa, ¿no? Se empieza a tomar ajá, se café, estresan. se da cuenta que no va a alcanzar a fin de mes, se da Es que cuenta se que la me fue mujer la lo palabra, dejó. se me fue ¿Así la es el tipo de palabra. estrés? Bueno, algo así. Se quieren morir y demás. O sea, las células entran en estrés, o sea, empiezan como a tomar, por así decirlo, vamos a llamarlo como que actitudes, no normales, porque, esto hace que los vasos sanguíneos se cierren, que de cierta manera el bebé nazca sin una parte de su cuerpo. O Ay, güey. sea, amputación, o por ejemplo, se nacen amputados, por así decirlo. O sea, este defecto así se da. O sea, empieza a haber tanto estrés que empieza igual como que de cierta manera a alterar, eh, como que el código genético, como que esa reproducción celular, no se hace bien y, pues, no se forma bien el niño. Este, y ya de ahí, pues,
provocan reducción de los miembros. Cualquier miembro, o sea, puede ser la mano, puede ser todo el brazo, puede ser una pierna. Ah, eso explica muchas cosas. ¿Tú estás así? Oye, sí, ya entendí. Se me hace que a mí me lleva eso de chiquito. A lo mejor. A lo mejor. Bueno, quería ese porque quería decir ese porque habías dicho del estrés y me acordé de este. No me acuerdo en qué Pero momento mencioné estrés, pero adelante. al principio, Ah, pero ya se me, olvidó. Se me había olvidado de, normal. mencionarlo. Sí, ya me di cuenta. Este, pues tú di otra. Ok. Ahora, otra de las enfermedades congénitas que se me hizo muy, o sea, a mí se me hizo, cuando la escuché por primera vez, se me hizo guapísima. De hecho, creo que la había visto en Doctor House, pero ahorita que la pienso y que la ves más a fondo, no es bueno tenerla y está muy jodido. Es la insensibilidad congénita del dolor con androsis, hereditaria en su mayoría de veces. ¿Qué es esto? Que si tienes una familia que la tuvo, pues y básicamente es una enfermedad genética que se caracteriza por la incapacidad de sentir dolor o percibir temperaturas altas o la falta o disminución del sudor. Básicamente, no puedes sentir dolor. Te pueden meter un santo putazo en el brazo y no lo vas a sentir. Te pueden cortar el brazo y no vas a sentir dolor. Se escucha muy padre, pero el dolor tiene una función especial y está ahí por algo. Así que muchas veces las personas que padecen estas enfermedades no llegan a viejos. Porque, por ejemplo, puedes tener una enfermedad interna o algo que te está haciendo daño, te puedes haber tragado un vidrio y no te vas a dar cuenta hasta que estés Mm, medio muerto. Bueno, no, hasta que hospital, estés muerto. cuando estés en el Ajá. hospital. Pero el problema es que ni siquiera sabes que estás mal, entonces no vas a ir al hospital porque nada te duele. De hecho, esta persona tiene que estar en constante chequeo médico. Creo que es una vez cada 3 semanas. O sea, mientras más pronto vayas al médico, mejor. Porque tienen que estar haciendo estudios para ver si está todo bien. Por ejemplo, se te revienta el apéndice y no te vas a dar cuenta. No sé, se te infecta una herida, no te vas a dar. Bueno, si se te infecta, sí te vas a dar cuenta por el color verde, pero no te vas a dar cuenta del dolor ni nada por el estilo. O sea, si tienes algo, físico por fuera, pues sí, pero es interno, ya chupaste fuera. Sí, básicamente, ya chupaste faros, como dirían por ahí. Como ¿Tienes otra diría la enfermedad? chaviza. Como diría la chaviza. Tú sí puedes usar esa frase, güey. ¿Qué? ¿La de ya chupaste faros? No, la de como diría la chaviza. Ah, ya cálmate. Es que ya, güey, ya. Pues La una que sensibilidad. también es muy común, pero Ya es te como duermes que, tomando cheve, güey. O sea, ya estás viejo. ay, Admítelo. pues es que, ¿qué querías? Ya. El Es tiempo tiempo te de parar. acaba. No, sí me doy cuenta. El tiempo y el crico. No, eso ya lo dejé, eso No, ya ok. pasó. Bueno. Ya no Está está bueno. de moda eso. Ahora las monas de guayaba. Este, oye, sí. No, pero volviendo, que no estamos desviando a nuestros gustos y preferencias. ¿Cuál otra enfermedad traes? ¿Qué otra O sea, no enfermedad? tú, o sea, no tú, de estudio, o Y sea, tú traes un ¿cuál no trae? Si supieras. que sepa el doctor, yo qué. Las cosas, no, 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 no. Bueno, otra es una enfermedad que, bueno, muchos conocen, que sale mucho igual en la tele. Este, la enfermedad celíaca. ¿Qué es eso? Sería, Celíaca, sí, cierto. Celíaca, sí, sí, celíaca. ajá, Celíaca. ¿de qué va? Bueno, pues esta solamente se trata, pues, de que eres, alérgico al gluten. Ya probé un pastel sin gluten y sabe horrible, carnal. La neta sabe ¿En horrible. serio? Sí, Espérate, o ¿cómo, sea, cómo se llegamos al veía pastel bien sin gluten? rico, ¿Cuál es la enfermedad? ¿eh? Ah, bueno, pues es que me acordé. Yo Pero pensé que bueno, más relacionado. bueno, los investigadores
O sea, no vas a hablar de que probaste eso. Pues es que estaba que se veía bueno, pero no está bueno, se ve re feo. De hecho, hay mucha de cuando hablemos de alimentos transgénicos voy a meter esos temas, pero sí, continuar. Gracias por meternos eso de que sabe bien feo, no lo voy a comprar. Qué asco. Es que se veía bien rico, No, pues y ya y ves que se y y ve. así a escondidas comí, porque estaba en el trabajo. Y dije: "Ay, no, sabe horrible". Tu jefa te escuchó y otra estás despedido. No, porque también lo probó y dijo: "Ay, sí sabe feo". O sea, le robaron a un compañero. No, no, no. O sea, era en salón de fiestas y los niños, Ah, le los robaste el festejados pastel a un niño. O sea, ay, pues a escondidas. O sea, los niños festejados eran, eran alérgicos al gluten, entonces llevaron uno normal y uno sin gluten. Pues el de gluten se veía bien ri el de sin gluten se veía, muy rico, entonces probamos el de gluten y sabe horrible. me estás diciendo que le robaste pastel a unos niños con una enfermedad. Genética. Ah, pero a ellos no les pasa nada, no es tan fuerte esta enfermedad genética. Ya, sí, sí, ya Bueno, vi. Tú sí le quitas el dulce a un niño, güey, en la calle. depende. Ya vi. Bueno, A ya, ver, ya cuéntanos. ¿qué causa la enfermedad celíaca? ¿Celíaca? Celíaca, ajá. Bueno, solo bueno, los investigadores, dicen que, pues, afectan a a personas con genes particulares, o sea, no cualquier persona, X. O sea, que eres afortunado. Afortunadamente desafortunado. Exactamente. O sea, en sí, no saben exactamente qué desencadena esta enfermedad genética, pero, pues, es hereditaria. Por ejemplo, alrededor del 10 al 20% de los familiares, pues, ah, tienen esa enfermedad. O sea, por ejemplo, en esta fiesta, los hijos, a la mejor, su papá tenía, ese esa enfermedad, y a la A mejor ver, los hermanos de ese pregunta, papá también lo tenían. pregunta. ¿Viste al papá comer ese pastel? Es que no me acuerdo de la mamá, pero la Porque mamá si creo que no agarró. porque si no, entonces ese es el lechero el que tiene esa enfermedad, o sea, Pues no sé, algo así, recuerda, güey, mira, recuerda. haciendo memoria, o sea, No, la espérate, señora yo o vi sea, que la si está señora nos relacionada. dijo Espérate, espera, 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 ajá. la señora nos dijo, este es de los festejados, pero yo recuerdo que agarró del otro la señora. Por eso es que Oh, digo que entonces fue del papá. señor, yo que tú le aviso, híjole, yo creo que el chamaco que tienes aquí no es tuyo, carnal, y te llevas una buena feria. Arruinas una familia feliz y te llevas una lana. Oye, sí. Bueno, pero, ¿qué pasa con estos niños que comen gluten, no? Cosas con gluten, pues, No, sin se gluten. Recuerda que el ah, gluten los mata. o no, pero, por ejemplo, o sea, si llegan a tener, por ejemplo, esos síntomas, bueno, los síntomas Ah, okey. digestivos, pues, obviamente se ponen, peor si comen algo con gluten. Pues, simplemente, se les inflama su pancita, les da una diarrea crónica, se ponen de pedorros, o sea, echan muchos gases, náuseas, hacen, popis muy grasosas, no sé cómo sea eso, Grasosas. con mal olor y que flotan, bro. Ah, no manches. O sea, supongo que órale. Luego le das gluten a esos niños. ¿Por qué no fui a ver cómo hacían el baño esos niños? Güey, eso se escucha muy mal. O sea, en el buen sentido, que no ven las heces. Ya, perdón, perdón. Ay, se me echó bien.
te llevas una Biblia al lado, ¿no? La neta me haría una prueba cropológica, sí es coprológica, ajá, coprológica. Okey, los que nos escuchan, jamás acerquen a un niño a sala. Ah, No vaya a ser que quiera examinar. bueno, ya cambiemos de enfermedad. No, termina de contarla, hermano. Ay, No, Dios ya mío. no quiero. No, a ver, ajá, ¿y qué les pasa? Se mueren. Pues, o sea, es que, pues, mientras, tengas, controlado tu alimentación, pues, no pasa nada de cierta manera. O Y sea si no la tienes, si comes gluten, o sea, sí podrías, llegar a morir. no. Porque, o sea, por ejemplo, llegan a tener reacciones cuando comen el gluten, por ejemplo, creo que tienen, ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, llegan a tener, ya, bueno, más grandes, obstrucción Reacciones alérgicas, intestinal, y se eso te destapa puede la cañería. provocar, no, Sí, o sea, básicamente, ¿no? Obstrucción intestinal, se destapa la cañería. ajá, bueno, eso. Y eso, por ejemplo, esas obstrucciones te pueden provocar también otras enfermedades, o algunos, por ejemplo, el tener, la diarrea crónica, pues, o sea, no es cualquier diarrea, ¿no? Sí, o sea, ya. Mira, ya de por sí tener diarrea normal no es bonito, no es una buena Pues no, o sea, experiencia. ahora imagínate crónica. Ya con que digas crónica es como que te vas a morir. Es como que no te despegas 20 minutos del baño. Exacto. Y pues ya. ¿Otra enfermedad? Pero ya, yo traigo una última, que es la enfermedad de Marfan. Esta es hereditaria. Es un trastorno hereditario que afecta a los tejidos cognitivos. El síndrome de Marfan normalmente afecta el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y los huesos. Y uno de los sintomología que se encuentran presentes en las personas que padecen el síndrome de Marfan son una altura, son muy altas y delgadas. Tienen brazos y piernas, tienen brazos, piernas y dedos también muy delgados y largos. O sea, básicamente son como Slenderman. Si alguien nos escucha lo tiene o cosa alguien, no, no es por nada, o sea, es O un, sea, o sea, o sea, no sabes, Chihuahua, que respetes. mira, después del comentario que tú dijiste de los niños, no creo que ya pues pasar a los demás. No, o sea, pero básicamente son personas que son muy altas, muy delgadas y que tienen los brazos y los dedos muy largos. O sea, no es normal. Sí, o sea, por ejemplo, hay gente alta y grande que tiene manos proporcionales, o sea, pueden ser igual que tú, pero de la misma proporción, y ellos no, ellos tienen los dedos más alargados. Y pues puede igual traer consecuencias en los nervios, en la visión, la pueden perder conforme pasa el tiempo y pueden tener problemas del corazón, que Sí. no es bueno tenerse. Y ahora, tú No, traes pues otra. no. Ya les hablé de todas estas enfermedades genéticas y que les dije que les iba a hablar sobre el tema de la modificación genética, en este caso, y cómo es que podría afectarnos en un futuro. Bueno, resulta que en la actualidad, debido a la selección artificial, los seres humanos encontramos en nuestro código genético bastantes defectos no deseables, ¿sí? Ejemplo de ello son las enfermedades que ya les mencionamos, la predisposición a que sean más fáciles de cáncer, el poder pasar genéticamente algunos tipos de ceguera a nuestros hijos, o X o Y. ¿Qué sucede con esto? En la antigüedad, y por ejemplo pasa en el reino animal natural, los animales que tienen algún tipo de deformidad o defecto genético tienden a perecer, se mueren, ¿sí? Porque no logran sobrevivir a su medio y no logran transferir esta herencia genética a sus descendientes. Pero con los humanos, con la llegada de la civilización y con la llegada de los derechos humanos, en la que supuestamente no está bien, como hacían los espartanos en su tiempo, que tiraban niños de un risco, pues, no sé, o sea, eso sí, eso es historia, a mí no me diga nada. Los seres humanos actualmente que tienen estos defectos pueden sobrevivir, formar relaciones, vínculos y tener hijos, y sus hijos van a tener estos defectos.
Por ejemplo, yo que tengo no sé, estigmatismo es de miopía en el reino, en la naturaleza, o sea, si veíamos como animales, o sea, ¿cómo decirlo? Que no vivíamos en sociedad, en una civilización, yo ya me hubiese muerto, ¿sí? Por el simple hecho de tener ceguera, yo ya estuviese muerto ahorita mismo y mi ceguera no se hubiese podido transferir a mis hijos. Pero como vivimos en esta ciudad moderna, bueno, no sé en mi caso, no sé si llega a o sea, no sé, es decir, no es como que vaya a tener yo hijos, ¿no? O sea, pero me explico, los que sí tengan, o sea, los que sí llegan a reproducirse, van a transferir estos defectos. ¿Qué va a suceder? Que a la larga el ser humano se va a quedar con tantos defectos que puede que se empiece a deteriorar su código genético a tal punto en que ya nazcamos con muchas enfermedades por defecto, provocando que el ser humano se empiece pues, morir, ¿sí? El ejemplo más claro de esto es no, es que más que un defecto es una característica genética, que de hecho es bastante interesante, en el tema de las mujeres de caderas anchas y de mujeres de caderas angostas. No sé si lo conozcas. ¿Sale? No, creo que ¿No? no. Ah, bueno. Bueno, te lo platico a ti y ya los escuchas. Sucede que existen dos tipos de cuerpos, bueno, muchos cuerpos de tipos de mujeres, ¿no? Pero a la hora de tener hijos existen dos tipos o grupos, por así decirlo. Las mujeres de caderas anchas y las mujeres de caderas angostas. Básicamente, las mujeres de caderas anchas tienen la capacidad de que pueden tener hijos sin mucho problema, de manera natural. No hay tanto problema, no tienen a tener complicaciones en el embarazo tan a menudo. Y bueno, son las más voluptuosas. Y en cambio, las mujeres de caderas angostas sí tienen problemas debido a que su pelvis no es suficientemente grande como para que permita que un bebé nazca de manera correcta, ¿sí? Lo cual en la naturaleza puede desencadenar varios problemas como la muerte del bebé, la muerte de la madre, la muerte de ambos. ¿Qué sucede? En la antigüedad no existían tanto este tipo de personas con este tipo de caderas, por el simple hecho de que ya dije, o sea, no es una condición óptima. Pero con la llegada de la cesárea, muchos de los bebés nacen por cesárea, incluyendo los bebés de estas mujeres. ¿Y qué significa? Que los hijos de estas mujeres tienen esta predisposición genética a ese tamaño de caderas y lo van transfiriendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos, hasta que va a haber un punto en que la mayoría de los seres humanos vayan a tener que nacer por cesárea porque literalmente va a ser imposible que nazcan de otra forma. Esto es algo que se está empezando a observar, cómo es que van aumentando los números y es algo que se nota que va a terminar, o sea, básicamente en el futuro, la única manera de que va a tener los seres humanos de nacer va a ser abriéndole el estómago a alguien. Bueno, no el estómago, sería el abdomen, pero me explico. Y así como sucede con esto, sucede con otras enfermedades. Por ejemplo, también va a suceder con el cáncer, con la predisposición a la diabetes, con la predisposición a las enfermedades genéticas que les estemos hablando, la predisposición a ciertos padecimientos mentales, la predisposición a ciertas deficiencias corporales como la ceguera, la pérdida auditiva, X o Y. Esto puede significar un gran problema para las futuras generaciones, pero, pero, hay una posible salvación, que ¿Con la es, nanotecnología? sí, de hecho, Eh, aunque no digas de mamada, sí, es la edición genética del ser humano, para que ya no estemos hablando de volverlos más inteligentes, más fuertes, como les decía, de que eso es un tema ético, sino ahora es depurar todas estos defectos genéticos usando mecanismos de biotecnología, nanotecnología y nanobiología. ¿Con qué? Con el objetivo de que los humanos en el futuro ya no es que sean más altos, sino que simplemente ya no tengan la posibilidad de que puedan padecer enfermedades o este gran grupo de enfermedades como podrían padecerlos de forma natural debido a la expansión, ¿no? De estos defectos. Así que seremos todo, inmortales. más o menos, todo dependerá de la ética en su momento, de cómo es que los gobiernos y la sociedad en eso yo Momento. voy a decir que, en ese momento actúen y vean esto, porque también el permitir, o bueno, el abrir la puerta a la edición genética para purificar el ADN, por así decirlo, también puede abrir la puerta para la edición para, genética del humano, no solamente para tratar enfermedades, sino también para, mejorar el ADN, por así decirlo, y traer propiedades o características
que sean beneficiosas para los bebés. Bueno, es Que que vayan también, podría ser contraproducente, ¿no? Esa alteración genética. es que, por ejemplo, podría haber una discriminación. O sea, imagínate que tú abres una bueno, ¿no? La gente más rica decide que sus hijos, que no está mal, o sea, todo padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Pero que ellos logran acceder y hacen que sus hijos, por ejemplo, sean más inteligentes, más fuertes, más atractivos y más, de rápidos O sea, que en el IMSS no lo van a aplicar. posiblemente, ¿no? Ah, Ah, depende. chale. ¿Tienes la suscripción premium? Pues IMSS no Plus. sé, Ah, pues no es que sé si tienes que ya estar me su ya si el TEC ya me dio de alta en no, no, es que tienes que inscribirte. O sea, ese es el problema. ah, Una vez tengo que que te llevar mis inscribas, papeles. sí, te acompaño si quieres. Voy a checar. Vamos a platicar después. Pero sí, esto es un posible fin del mundo en el futuro, pero será cuestión de ver qué pasa, ¿no? O sea, ahí hay que ver. Y es un tema muy interesante de ciencia ficción que hasta se podría tratar. Está muy Se bueno. escucha algo fumado, pero, pues, por Pero es desgracia sí es posible. una realidad. Ajá, eso es una O realidad. se está dando, Exacto. más bien. O sea, es como, por ejemplo, decir, no, pues que uno se puede acabar por un meteorito. Bueno, sí, se escucha fumado, pero existe la posibilidad, igual con esto. Hay que ver qué pasa. Y que de hecho esto es más posible que se caiga un meteorito aquí, güey. O sea, esto va a suceder en algún punto, sí o sí. La acumulación o sea, va a ser Pero, algo. ¿después de cuánto tiempo, no sabes? O sea, ¿cómo han dicho aproximadamente? No, No han dicho fechas, pero pues se está viendo. O sea, por pero ejemplo, mañana. no, es que no quiero decir fechas exactamente, pero por ejemplo, hablando del tema de del problema de los lentes, se calcula que la mitad de la población va a tener que usar lentes en menos de 20 años, creo, o 30 años. O sea, es ridículamente poco tiempo. Porque como hay tantos Bueno, humanos es que y tanta también diversidad, el hecho de que la vida está cambiando y, pues, estamos enfrente de puras pantallas. ujú. Entonces, eso también degenera nuestra vista. Entonces, ya de ahí, pues, creo No, que, pero ¿por qué bueno, ese sí, va a empezar a como que haber mutaciones genéticas en ese aspecto, y ya las demás generaciones, pues, tendrán a lo mejor como que una visibilidad como diferente a la nuestra, vamos a ponerla así. sí, claro, la evolución en este caso estamos hablando de millones de años, pero pues, sí, podría ser. O sea, es que, a fin de cuentas, va a depender cómo el ser humano utilice la tecnología para adaptarse a su entorno. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos, ¿no? ¿Estamos bien? Así es. ¿Sí? Bueno, Simón. ah, creo que con esto hemos llegado al final. Les hablamos un poco sobre qué es un defecto genético, cómo surge y no les dijimos cómo evitarlo, pero pues yo creo que ya entendieron de que pues, no se casen con primos y traten de no consumir nada mientras pues, planean tener hijos. También les hablamos sobre algunas enfermedades bastante interesantes que afectan el código genético, que se ven muy relacionadas a ello. Y, ¿por qué no? También de un futuro post-apocalíptico que posiblemente sí vaya a llegar. O sea, no es juego, es algo que sí va a suceder científicamente hablando. Así que, cuidado. Ahora sí, con esto dejamos como escritorio final que usen como excusa el Huntington para cuando les cachen un mensaje por ahí. Con esto concluimos, esperamos dejaros con nuevos datos científicos. Yo me despido, soy Fran. El Salas también les desea una buena noche, un buen día, lo que estén pasando. El caso es que se la pasen bien. Sí, sí, sí. Bye bye. Chao. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. ¿Qué haces? Estudio esta asombrosa subespecie. ¡Yo te enseñaré, subespecie! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?